Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, hola. Esto es así. Bueno, voy a poner. Voy a empezar a invitar a la gente. Esta miniatura entonces. Sí. Ahí entramos. Ya te espero un ratito que ya entramos. Voy a ponerlo acá en YouTube que me falta poner. Ah, no sé si me están escuchando, ¿no? Bueno, ahí empiezo. Bueno, denle like al directo si no, porque bueno, recién empezamos así que ahora estamos invitando a la gente. Haciendo directo de terraplanismo. Decí si querés escribir tus ideas en el chat de por qué, bueno, de por qué es plana o redonda. Listo. Voy a poner esto ahí. Sonido por un debate. Que si yo me oculto esto. Falta ver las otras donde están, porque no las veo. Ahí está. A ver si entran. Me falta compartir algunos lugares. Pero bueno. Vos tenés el mensaje de difusión, ¿no? Mm. Bueno, hola. A ver si están. Que ya van a entrar. Poner la música. Así. Bueno, hola. A ver si están. Que ya van a entrar. Poner la música. Ahí está. Hola. Ahí está. La música. Denle like al directo, que ya empezamos el directo. Ahí está, denle like. Música. Sí. Ah, qué volumen. Está escuchando. Sí. Venía a debatir. Compartir. Compartir y seremos millones. En 5 empezamos. En 5 empezamos.
música, ¿te acuerdas? A ver. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, terraplanistas del mundo, los invita a pertenecer y no solamente a pertenecer, sino a ver estos streaming, un debate justo eh, para, bueno, para determinar si la Tierra es plana o la Tierra es un geoide o una esfera, ¿no? Aquí estamos para eso, para determinar eso, justamente. Bueno, los invitamos a que le den me gusta, a compartir el directo con otros grupos de WhatsApp, de Facebook, compártanlo, así sumamos gente y podemos hacer un debate más interesante. Porque no solamente se trata de debatir nosotros con la gente de chat, sino la gente de chat con la misma gente de chat. Y también, si quieren, pueden llamar por teléfono al WhatsApp que ustedes tienen. Pueden llamar desde, bueno,
pueden llamar desde donde ustedes estén, que sepan que esto es Argentina, más 54911 es, ¿no? Pero igual tienen el WhatsApp, así que pueden llamar directamente. Ahí voy. Grupos que tengas. Que ya empezamos. Sí, iba a decir, sí, vayan haciendo preguntas y... Porque todavía no empezaron a hacer la pregunta. Bueno, hagan preguntas sobre el por qué motivo... Alguna pregunta que tengan sobre el terraplanismo, sobre el heliocentrismo, cualquier... Muy bien. Ayer yo estaba hablando del Big Bang, ¿no es cierto? El Big Bang está íntimamente relacionado con lo que es la Tierra bola, la Tierra pelota, ¿no? Por supuesto, un universo infinito y está relacionado con que de la nada surgió el todo y que de la nada surgió el todo y que, bueno, toda esa materia que surgió en principio era materia muerta y de la materia muerta surgió materia viva. Así que estamos hablando directamente de la teoría de Darwin, ¿no? La teoría de Darwin, la teoría de Lamarck. Bueno, por supuesto, la gente que cree en que la Tierra es una esfera, cree en eso, cree en general en la teoría de Darwin, en la teoría de la evolución, y que el ser humano y todas las especies surgen de un antecesor común, cosa que, bueno, si uno cree que la Tierra es plana, no cree en eso, porque no cree en el Big Bang, y al no creer en el Big Bang no creen que de la nada surgió el todo, es decir, que no cree que hay un antecesor común para todos, Es decir, que bueno, rebatiendo la teoría de Darwin, estaríamos rebatiendo en cierta forma que la Tierra es una esfera, y inclusive la teoría del Big Bang, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, podemos creer realmente que Darwin y Lamarck, los dos, decían en el año 1850 Darwin, en el año 1780 Lamarck, realmente tenían razón en lo que decían, ¿no? Bueno, por ejemplo, las ideas de Lamarck eran que, por ejemplo, las jirafas desarrollaban el cuello, iban creciendo el cuello según las necesidades de ellas. Es decir, que el cuello iba creciendo según las necesidades, como los árboles, como se iban comiendo de los árboles, y como no tenían hojas ya los árboles de abajo, necesitaba crecer el cuello para comer de las hojas de arriba. Entonces iba creciendo el cuello por necesidad. Y Darwin creía directamente en la teoría del más apto, digamos, en que bueno, que el que va a sobrevivir es el más apto, directamente. Pero de genética ambos, ninguno de los dos entendía absolutamente nada, porque los primeros conocimientos de genética se adquirieron en el año 1950 aproximadamente, así que ellos no entendían nada de eso. Bueno, ¿hay una pregunta? Sí, Bueno, sí, ahí empiezan a leer las preguntas. Ya empezamos a leer las preguntas que nos habían respondido acá en el chat. A ver, ahí empiezo a leer. ¿Esto se escucha bien? Ahí está, sí. No, se escucha bien, espera. Hola. Sí, se escucha. Dice, hola, buenas noches, ¿de qué trata el directo? Si querés decir de qué trata el directo. Sí, el directo trata del terraplanismo, pero no solamente el terraplanismo, sino, por ejemplo, en este momento estoy hablando de la teoría de Darwin, la teoría de Lamarck, pero en general trata del terraplanismo, porque, es decir, indirectamente yo estoy hablando del terraplanismo, es decir, indirectamente hablando de la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin, estoy hablando del terraplanismo. Es decir, voy a terminar hablando del terraplanismo. A eso voy dirigido. Todo va dirigido al terraplanismo y si la Tierra es una esfera, una pelota, o si la Tierra es circular y bueno y estática, ¿de acuerdo?
vos, Sí, seguimos con las preguntas. ¿La Tierra es redonda? Pregunta Federico Viola. Sí, la Tierra es redonda totalmente. Es redonda, no esférica, sino para mí la Tierra es redonda, estática, es decir, sin movimiento, es decir, no tiene ni movimiento de rotación ni tiene movimiento de traslación, no es una esfera, simplemente es circular y plana, ¿eh? Bueno. Ahí sigue leyendo la pregunta. pregunta. A ver si. Vayan compartiendo el directo, vayan compartiéndolo. Si no puedes escuchar voces de fondo, si compartir con ese libro. Buenas noches, ¿de qué trata el directo? Eso ya había respondido, ¿no? ¿Es un directo grabado? No, no es un directo grabado. Morenus. No es un directo grabado. No, no es. Ya lo había dicho, ¿verdad? Dice Master, me siguen porfa, síganlo en Twitch, a Master. Este es el director. Si dijo. Sí. Morena 1, ¿por qué no me hablas con tu voz si es un director real? Sí, era voz. Era la voz nuestra, no sé por qué. Decir que no es la voz real. Si es un director real, claro, es un director real, ya lo había respondido eso recién. Ahí Master dice: ¿y qué tal con la teoría de Enoch? ¿La teoría de Enoch. Bueno, la teoría de Enoch. Bueno, es el libro de Enoch. Supuestamente, bueno, sería parte de la Biblia. Lo que pasa es que lo que yo te puedo decir que pienso de esos libros, ¿no? Están un poco atrasados con respecto a la época que estamos viviendo. Piensa que todos esos libros los escribieron los seres humanos. De todas maneras, bueno, el libro de Enoch, cuando habla, y bueno, habla de muchas cosas que dice el libro de Enoch, realmente uno puede pensar que está diciendo que la Tierra realmente es plana, el libro de Enoch. Pero de todas maneras, el libro de Enoch yo creo que es una parte de la Biblia que la eliminaron, ¿no? Que la sacaron, ¿no? Y bueno, igual de todas maneras los libros sagrados los escribieron los seres humanos y habría que hacer un libro sagrado nuevo, porque hay que adaptarlo a los tiempos en que vivimos en este momento, ¿no? Sí, dice Morenus 1, dice: saludame en directo y me lo creo. Sí, te saludamos. ¿Cómo andás, Morenus 1? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí, bueno, ya con eso ya igual ya anteriormente ya se notaba que era porque, bueno, estamos respondiendo a las preguntas, así que es un directo real. Master, por eso la teoría de Enoch de la Tierra es plana. Ahí está. Edu F, saludos, ¿cómo andás, Edu F? Hay un terraplanista, Edu F creo que estaba en el, no, me parece que no era del grupo ese, de donde estaba Iro Landucci, porque tenemos un grupo en el WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp en el que nosotros estamos, que también está Iro Landucci, está los Asturias está, también está Guillermo Abud, también está ahí en el chat, en el WhatsApp. En cualquier momento aparecen seguramente en este stream. Y probablemente aparezcan porque ahí en ese grupo está, y bueno, yo lo publico en varios grupos y en ese grupo también, así que se pueden compartir mejor. Dice Federico Viola, yo estoy seguro que es redonda, dice Federico Viola. La Tierra es Free Fire, la Tierra cuadrada, bueno, por ahí Minecraft, jugó Minecraft, capaz, no sé si es por eso. Master de Hub, ¿por qué dicen que la Tierra es redonda? ¿Alguien vio la curvatura? Redonda sí, circular, digamos, circular y bueno, y no tiene movimiento, digamos, estática, ¿de acuerdo? Es decir, a mi parecer, no, por supuesto, y yo tengo mis motivos para decirlo. Bueno, yo hice 4 años de ingeniería y te lo digo científicamente, te lo estoy explicando, ¿no? Es decir, no tiene movimientos ni de rotación ni de traslación. Tú imagínate que si tuviera movimientos de rotación, la Tierra estaría rotando a 1600 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Porque tiene un perímetro de 36.000 kilómetros, supuestamente, si fuera una esfera, 36.000 kilómetros, que sería 4 pi por radio al cuadrado, donde 7 kilómetros más o menos, 7.000 kilómetros tiene de radio, es decir, que tendría 700 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y estaría rotando a 1.600 kilómetros por hora, porque había que dividir los 40.000 kilómetros que tiene de perímetro alrededor, los 40.000 kilómetros por 24 horas, ¿no? Y ahí te da 1.600 kilómetros por hora. Y estaría trasladándose
a aproximadamente unos 110.000 kilómetros por hora. Si a ti te parece se puede trasladar y no chocar con nada a esa velocidad, bueno, eh, yo creo que no, no, es decir, yo creo que la Tierra realmente es decir, no tiene movimiento, ni de traslación ni de rotación. La Tierra está estática, está estática. Sí, el que dice, sigue leyendo. Moreno Ursúa, sí, eso ya lo había leído. Dice Master de JAWB. Miren el mar, el mismo que estaba haciendo la pregunta. Miren el mar, los barcos a la distancia nunca se ve la curvatura. Claro, es decir, no se ve la curvatura. eh, Está bien, no tenemos tanta distancia para ver la curvatura, pero en el mar, lo que se ve en el mar y a lo lejos, en el horizonte, lo que vemos es el efecto de barco hundido cuando hay marejada. Pero si no hay marejada, no vemos el efecto de barco hundido, que se va hundiendo el barco. Digamos, lo vamos viendo y lo vamos perdiendo porque la vista nuestra lo pierde, la perspectiva, digamos, la vista nuestra lo pierde, entonces se va perdiendo. Si hay un efecto de barco hundido. Si hay marejada, ahí está el efecto de barco hundido. Pero, como se dice, pero no es que se va perdiendo de a poco, digamos, como si hubiera ya digo, el efecto de barco hundido es porque hay marejada, porque si no, no, si no lo vamos perdiendo directamente. Y ahí, bueno, estaría a la vista de que la Tierra es plana, por lo menos favorecería esa teoría. A ver qué dice, sí, sigue leyendo. Puede debatir en el chat también entre ustedes ahí. Dice, sí, Master habla de la teoría de Enoch. Ya hablaste de la teoría de Enoch, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dice Federico Viola, pero si es plana, ¿por qué no te caes? ¿Me explico? Claro, bueno, lo que le tendría que explicar a ustedes, digamos que hay una muralla de hielo, la Antártida, en verdad es una muralla de hielo alrededor. Es decir, a la Tierra al ser circular, alrededor tiene una muralla de hielo más alta que el agua, ¿no? Unos 400 kilómetros aproximadamente más alta, es decir, bastante más alta, ¿no? Perdón, 400 metros, 400, 500 metros. Bueno, si tú empiezas a caminar por esa muralla de hielo hacia adentras, ¿no? Adentras, supuestamente llegarías al final. Es decir, lo que pasa es que tenemos dos cosas, ahí te digo dos cosas, y caerías, como dices tú. Primero que no te puedes adentrar nunca porque te morirías de frío, porque nadie puede entrar porque se mueren de frío, y no solamente eso, sino que antes tienes el domo, porque el domo llega ahí. Es decir, tienes el magnetismo que no te dejaría pasar nunca. Esa es la otra. Y después, bueno, se considera, por lo menos los terraplanistas la consideran que es infinita, ¿no? Igual no podría llegar porque tienes el domo antes y ya te morirías de frío antes, pero que es infinita. Es decir, como también tiene la teoría del Big Bang la gente que es o heliocentrista o que cree que la Tierra es una pelota, tienen la teoría del Big Bang. Bueno, es una teoría descabellada, ¿no? Bueno, digamos, el terraplanista, eso se lo deja para Dios, ¿de acuerdo? Si es infinita o no, si es infinita, ¿no? Supuestamente, bueno, diga uno es infinita, pero bueno, eso es algo que uno no lo puede saber, no lo podemos saber, ¿eh? Hay cosas que no se pueden saber. Sí, ahí ya estoy respondiendo. Dice, sí, Federico le explico, sí. Africa Flat dice, maestro, un placer tenerlo en el directo de nuevo. Bueno, te agradezco mucho y bueno, sigan haciendo preguntas, muchas gracias, sigan haciendo preguntas, si hay una pregunta decime. Y bueno, voy a seguir hablando de la teoría de Darwin. Vos, si hay una pregunta, me decís. La teoría de Darwin. Bueno, dice Morelos 1, lo siento, es un directo real, disculpen, dejo mi like. Ahí está, sí, es un directo real, como yo había dicho. Me suscribo, buenísimo. Gracias por suscribirte. Federico Viera dice, ya lo compartí, buenísimo, ya había dicho que lo compartió. Gracias por compartirlo, si puede compartir, todos los que estén acá comparten el directo. Y denle like al directo también. Dice, sí, miren la teoría de Enoch y los dejará con muchas dudas si es plana o no. Ahí les dice. Dice Master, Marianus 1 dice, una pregunta, no sé si tendrá algo que ver, pero ¿se puede viajar al pasado? Ya, bueno, supuestamente se podría viajar al futuro, ¿no? Según la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Cosa que por supuesto para nada comprobado, está eso. No como una fórmula simplemente, no por una fórmula simplemente,
no está comprobado que se pueda viajar al futuro, y menos comprobado va a estar que se pueda viajar al pasado. Eh, Son cosas que, bueno, que son cosas de la ciencia ficción, nada más, esas, ¿no? Que por medio de la teoría de la relatividad, que Einstein haya descubierto eso, por medio de, porque en verdad lo soñó, ¿no? Lo soñó, hizo una fórmula, bueno, por medio de esa fórmula se hacen programas, se hacen problemas, inclusive yo tuve física 3 y hacían problemas donde se viaja al futuro, ¿no? Pero ya digo, es algo de ciencia ficción, no es algo que esté comprobado en la realidad, ¿no? En la realidad no. Ahí sigo leyendo, ¿qué dicen? ¿Hay más preguntas? Sí, sí. Dice Master de JA, más que nada en su teoría que dice que la Tierra es plana y sus fundamentos, hay 3 libros de Enoch. A mí me ha dejado con dudas y bastantes. Había dicho, porque la Luna se ve más grande en el Ártico. ¿Por qué la Luna se ve más grande en el Ártico entonces? Al horizonte hay videos que con un telescopio ni así se ve la curvatura, sí el barco. Eh, la Luna da 18, digamos, eh, ¿cómo se dice? A ver cómo era la pregunta. Sí, Bien, te porque digo. no la entendí bien. Sí, listo. Dice, a mí me ha dejado con dudas y bastante. Bueno, eso. ¿Por qué la Luna se ve más grande en el Ártico entonces? Al horizonte hay videos que con un telescopio ni así se ve la curvatura, sí el barco. Con un telescopio no se ve la curvatura, sí el barco. Sí, el barco se ve, y ese barco se va a ver con un telescopio. Se va a ver hasta donde lo veas tú con la vista, porque no importa que tengas un telescopio, es hasta donde llega la vista de una persona. Y en 18 días, 18 días lo que tarda la Luna en dar la vuelta en dar la vuelta a la Tierra, ese es lo que tarda la Luna. Por eso lo vamos viendo de distintas posiciones, distintos tamaños, y como se dice, y bueno, y por medio de un telescopio, lo que tú puedas ver por medio de un telescopio es lo que igual ves con tu vista. Porque cuando tu vista ya no ve más, por más que tenga un telescopio delante, no va a ver igual. Y sigo leyendo. Yo sigo hablando si no hay preguntas. Es que hay un montón, por eso. Bien, entonces sigo. Entonces dice Tony 999, ¿qué se supone que hay en la parte inferior de la supuesta Tierra plana y cómo se sostiene en el espacio? No, hay cosas que, bueno, que como la Tierra bola, o la teoría del Big Bang, la teoría del Big Bang, que de la nada surgió el todo, hay cosas que no se saben todavía, ¿no? Hay cosas que el ser humano no sabe, lo tienes que entender eso. Hay cosas que no son del ser humano. Eh, digamos, habría que preguntárselo a Dios, ¿no? No está comprobado qué es lo que la sostiene, como tampoco está comprobado de que de la nada haya surgido el todo. Y bueno, y cómo se creó todo, de la nada, se creó todo. Y surgió materia. Bueno, eso físicamente no es viable. Físicamente no es viable. La física real, la física convencional no es viable. Es como una matriz que va creando materia. No había nada y de golpe empezó a surgir materia muerta. Y después, bueno, y después de la materia muerta, después de 300 millones de años, surgió materia viva. Un antecesor común para todas las especies. Es decir, eso tampoco es lógico, ¿no? Es decir, hay cosas que no se saben, ¿no? Hay cosas que un terraplanista no te las puede responder. Dice, sí, sigo leyendo, a ver qué dice. Yuyo Guacho Capensis, buena gente, ¿cómo andás? Yuyo Guacho Capensis. África Flat dice, Yuyo maestro, le había dicho a él. ¿Cómo andás, África Flat? Por eso yo te había saludado antes. Federico Viola dice, hay muchas teorías a partir de Back to the Future, de viajar, viaje en el pasado, ¿cómo era la película de al pasado, viajar al pasado, ¿cómo era? Sí. Sí, bueno, ya sabes la película. No me acuerdo, ahora no sé, no me sé el nombre. ¿Viaje al futuro o al pasado? Sí, al futuro, digo, fijo al futuro, ahí está. No. Sí, bueno, pero está la teoría de la relatividad, que es la más importante. Lo que pasa es que la teoría de la relatividad, ya te digo, si yo he hecho problemas en física 3, he hecho problemas, yo hice 4 años de ingeniería, donde viajas al futuro, problemas, ¿no? Problemas. Lo que pasa es que ya te digo, eso es más dirigido a la ciencia ficción que a otra cosa. También, es decir, también Einstein dijo muchas cosas que bueno, que también se las hacían decir a Einstein, ¿no? Es decir,
por ejemplo, que la gravedad es el espacio en el tiempo que se curva, digamos, que se curva. Es decir, porque no podían demostrar que realmente la gravedad era lo que decía Newton, ¿no? La ley de la gravedad. Entonces empezó Einstein a hablar de la gravedad y a decir que es el espacio el tiempo en el espacio que se curva. Porque no podía demostrar la teoría de la gravedad, digamos. Porque la gravedad yo les explico, la gravedad no es una fuerza, sino que es una aceleración. Bueno, es una fuerza la gravedad, es una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado supuestamente, si es que existiría, ¿no? Cosa que por supuesto que, bueno, habría que debatirlo eso, ¿no? Es decir, eso habría que debatirlo. Ahí está, dice Federico, sí, eso ya llegué. Yuyo Guacho Capesi dice, África, amigo maestrísimo, nos saluda. Edu F dice, pongan imágenes si pueden, sería mejor. O sea, imagen. Bueno, sí, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Todavía no? No, dale, bueno, dale. Marenus 1 dice, encantado de conocernos, es un tema muy interesante, gracias. ¿Está bien? Sí. Dice Yuyu Guacho Capensis, ¿qué opinan de las tierras más allá de la Antártida y que de allí vengan a visitarnos? Sí, más allá de la Antártida, ya te digo, está el domo, no se puede pasar. ¿Qué hay más allá del domo? Bueno, realmente no lo podemos saber. ¿Qué hay más allá del domo? Hay mucha gente que habla de los Anunnaki, habla de los reptilianos, en los cuales, te digo sinceramente, por lo menos yo no creo. No es cierto que existan, pero bueno, sí hablan de eso e inclusive hablan de que más allá hay reptilianos, hay Anunnakis, ¿no? Bueno, también hablan del Área 51. Ahí está, ahí te dice, ahí hay una pregunta que no me llegó ahora, que ahora va a llegar, ahí en el chat porque no está leyendo, que ahora respondo. Dice Africa Flat, ¿qué opinión tenés sobre jesuitas y la forma de nuestro mundo? Está bien, no, la forma de nuestro mundo ya sabes, ¿no? De los jesuitas, sí, los jesuitas existieron en su momento y en su época, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una gran deformación con respecto a la historia y tampoco por hablar de los jesuitas hay que ir en contra de una religión determinada, ¿no? Porque hay gente que va en contra de una religión determinada por culpa de hablar de eso, simplemente, ¿no? Sí existieron los jesuitas. Por supuesto que siempre fueron es decir, dominar un poco el mundo, ¿no? Dominaron un poco el mundo. Siempre estuvieron, digamos, luchando con el Vaticano, por un lado. Por otro lado estaba la nobleza, eh, la nobleza veneciana, claro, la nobleza veneciana. Y bueno, los Illuminati también, y bueno, y los jesuitas que se dispersaron luego por el mundo y también por otro lado fueron perseguidos, ¿no? En su momento fueron perseguidos, pero todo es historia, es decir, es verdad la historia, no es verdad, historia que no es verdadera, historia que es mentirosa por ahí, ¿no? Y no te creas tampoco todo lo que escriben los libros, que lo que está escrito es verdad. Había dicho también si los relacionas, y sí, a lo que va es si los relacionabas. Y la nobleza negra veneciana, sí, era que te había... Sí, está relacionado. Sí, no, o sea, te había nombrado, no me acuerdo cómo se llamaba. Yuyo Guacho Capense dice, todavía existen. Creo que, ¿qué opinan de las tierras más allá de la Antártida que allí vengan? No sé si era por eso. Todavía existen, dice. ¿Los qué? ¿Los jesuitas? No, era otra cosa que tenía que ver. Creo que era lo que te había hecho la pregunta de la Antártida y... Sí. Bueno, siguen haciendo preguntas que les seguimos respondiendo ahora porque estaban mirando otra cosa. Siguen haciendo preguntas. ¿A ustedes les parece que puede haber un antecesor común, como decía Darwin? Como decía que de la nada haya surgido el todo, y el todo que es materia muerta, de la materia muerta haya surgido materia viva, un ser vivo, uno solo, y de ahí hayan surgido todas las especies. Eso me parece una teoría totalmente descabellada. Es decir, si hay microevolución, lo que no existe es la macroevolución. ¿Qué es la microevolución? La microevolución es que dentro de una especie hay variedad.
Es decir, los seres humanos podemos ser negros, podemos ser blancos, podemos ser de raza amarilla dentro del ser humano. Igual que las cebras pueden tener más rayas o menos rayas. ¿De acuerdo? Es decir, sí hay evolución dentro de una especie, microevolución, pero no macroevolución. Es decir, ¿qué significa macroevolución? Es decir, que se unan dos especies y que esas dos especies creen otra especie. Eso no puede ser, no existe, no hay fósiles de la macroevolución, es decir, no hay fósiles de la macroevolución. Y aparte, bueno, es decir, está más que comprobado que se producirían mutaciones, cosa que no podrían seguir reproduciendo. Por lo tanto, no hay macroevolución. Por lo tanto, no podemos descender de un antecesor común. Porque si descendiéramos de un antecesor común, tendría que haber macroevolución. Y las especies se tendrían que haber unido, las distintas especies se tendrían que haber unido para crear una. Por ejemplo, como un ave, por ejemplo. Es decir, los que creen la teoría de Darwin dicen que bueno, un reptil se unió con otro que también que era una especie también el reptil, se unieron y fueron de a poquito se fue transformando en un ave. Todo eso no puede ser posible. Primero que no hay fósiles. Y después la macroevolución no existe por lo que yo les dije ya, porque bueno, habría mutaciones y no podría haber ninguna posibilidad de evolución de esa especie, no podría evolucionar digamos, ese ser que se crea no puede reproducir, por lo tanto no existe la macroevolución, no existe la macroevolución, no puede haber un antecesor común, al no haber un antecesor común, sí, por supuesto, tenemos que pensar que hay dos ejemplares de cada especie, y a partir de esos dos ejemplares de cada especie se crearon otros ejemplares de esas especies, de esa misma especie, y en esa misma especie hubo una microevolución. Es decir, en una palabra, ¿quién creó a dos ejemplares de la misma especie? ¿Quién creó dos ejemplares de la misma especie? Bueno, es decir, por supuesto, lo tiene que pensar usted, quién lo creó, ¿no? Es decir, pero no la teoría del Big Bang. Es decir, dos ejemplares de una misma especie. ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién creó al mono? Por ejemplo, dice Darwin que nosotros descendemos del mono. ¿Cómo va a ser descender del mono? Si el mono que tiene la mayor inteligencia tiene un 3% un chimpancé, un 1% un mono grande. Es decir, 3% nada más de inteligencia. 3% y no tiene más inteligencia. Es decir, que imagínense que no podemos descender nunca de mono nosotros. Si tiene 3%. Y no, pasa que Darwin no sabía de genética. Pero si ¿cómo nos va a dar a nosotros genéticamente, genotípicamente nos va a dar a nosotros un mono mayor inteligencia, si no la tiene? Si no podemos descender nunca del mono. Bueno, ahí dice África Flat dice, bueno, hay mucha gente que relaciona mucho jesuitas a la masonería, el sionismo, la pseudociencia. Evolución, qué buen tema, te había dicho después. Sí, totalmente, por supuesto, que está totalmente relacionado con la masonería, con el sionismo también. Los jesuitas son parte de eso. Y bueno, pero bueno, nos tendríamos que remontar al año 1300, tendríamos que empezar a hablar de las cruzadas, como se fueron formando los jesuitas, ¿no? Que en su momento, bueno, por supuesto que fueron echados también del Vaticano, y bueno, por eso yo digo, si hablamos de los jesuitas y empezamos a hablar un poco de sionismo, y hay muchos que lo relacionan con la religión, lo relacionan con la masonería, ¿no? Sí, quizás están relacionados, yo no digo que no, igual que los Rosacruces, también. Los Rosacruces, bueno, son descendientes de ingleses, ¿no? Descendientes de ingleses, la mezcla entre la nobleza veneciana y los ingleses que se encontraban en Londres, pero estamos hablando de la época de
el año 1300 y algo, 1400 supuestamente, ¿no? Bueno, ahí dice Edwef, sí, yo no tengo dudas que es plana, los que tienen dudas son los NASA lovers, los aluvers. Sí, está bien, me parece bien que expongas ahí en el chat por qué piensa que es plana, me parece bien. Sí, que había dicho después. Dice África Flat, ¿qué opinión tenés de la religión? ¿Relacionas la religión con la ciencia oficial? ¿De qué manera? Sí, de la religión con la ciencia, en verdad no habría que relacionar la religión ni con la política, ni con la ciencia en absoluto, ¿no? La religión es la religión y punto, porque es creer en un Dios. Es decir, no habría que relacionar con la ciencia. Pero, lamentablemente, hoy en día dejan de creer. Sí. Hoy en día dejan de creer, ¿no? Por culpa de creer en la ciencia, dejan de creer en Dios, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver, porque si el ser humano no sabe nada, realmente no sabe nada al lado de lo que se puede saber, no sabe nada. Es decir, por ejemplo, si tú vas a la Facultad de Medicina y te vas al subsuelo donde está la biblioteca, hay cantidad de libros, una manzana llena de libros, pero eso no es nada al lado de lo que se puede saber. Es decir, que el ser humano no sabe nada y se cree que sabe, que cada cosa hay que demostrarla y que Dios no existe. Eso es lo que piensa el ser humano. Cuando no se da cuenta que Dios sabe millones y millones y millones de veces, infinitas millones de veces más que el ser humano. Dios es el que le sabe. Por eso el ser humano hay cosas que no puede contestarse, que sí se las puede contestar Dios. El ser humano no las puede contestar, pero sí Dios las puede contestar. Porque ya te digo, el ser humano no sabe nada. Es decir, es lo mismo lo que sabe Dios con respecto al ser humano, es lo mismo que nosotros la inteligencia que tiene Dios con respecto al ser humano. Es lo mismo que nosotros le digamos a un elefante que nos traiga un café. No nos va a traer un café nunca. Bueno, nosotros hay cosas que tampoco podemos hacerla y que Dios sí puede hacerla. No hay que pensar en que la ciencia va en contra de la religión. Bueno, no. Dice Tierra Plana Panamá, saludos queridos colegas TPS, terraplanistas. Saludos. Dice Yuyo Guacho Capensis, ¿a dónde están los fósiles en transición? Claro, sí, hay fósiles, pero esos fósiles nunca se demostró que hay una macroevolución, es decir, que hay una unión entre diferentes especies. La unión siempre es entre la misma especie. Lo que hay es variabilidad dentro de una misma especie, cosa que no entendía Darwin, quiere decir, ¿por qué una cebra tiene 30 pintas y otra cebra tiene 50? Porque una jirafa tiene cuello más largo y otra más chica, y que no entendía porque no entendía de genética. Pues eso tiene que ver totalmente con la genética. Es decir, es así. Por eso no entendía Darwin de variabilidad. Ya te digo, los fósiles que se pueden encontrar son todos fósiles, pero nunca unión de fósiles, nunca una macroevolución, sino una microevolución dentro de una misma especie, fósiles de una misma especie. Si encuentras una mezcla de dos fósiles, de un fósil, digamos, por la unión de dos especies distintas, siempre va a tener una mutación y no va a poder seguir su evolución, porque va a tener una mutación, nunca va a poder llegar a reproducir. Bueno, dice Yuyo Guacho Capensis, así eso yo lo había leído. Ramiro Rema dice, Darwin no dice eso, por lo que vos dijiste de Darwin. A ver qué más dice. Sí. Saludos maestro, gracias. Tierra Plana, le mando saludos también a vos. Ramiro Rema te vuelvo a decir, es una borrada decir que descendemos del mono y adjudicarle eso a Darwin encima. Claro, sí, Darwin dice eso, que descendemos del mono, totalmente. Es la teoría de Darwin. Esa es la teoría de Darwin, que nosotros descendemos del mono, fue evolucionando el mono, y descendemos del mono. Bueno, esa es la teoría de Darwin, ¿cómo que no? ¿Cómo que no es la teoría de Darwin? Y no es así, por supuesto que no es así. Ya te digo, un mono puede tener un 3% de inteligencia y no va a pasar de ahí. Bueno, la genética del mono le da para eso.
y aparece y no va a pasar de ahí, nunca va a pasar de ahí. Es decir, que no podemos descender. Es decir, no podemos descender, mono. Llega hasta ahí la inteligencia de él. Y bueno, y eso es genéticamente. Y fenotípicamente, bueno, se va a expresar así, con ese 3% de inteligencia. Y va a haber monos que van a tener menos del 3 y el mono que más va a tener va a ser 3 porque no pasa de ahí, la genética de él no pasa de ahí. Bueno, dice... Sí, Tierra Plana Panamá, saludos hermano de Yuyo Guacho. Tierra Plana Panamá, África Ale querido. Bueno, Yuyo Guacho, Capensis, maestro de los jesuitas, están manejando el mundo hasta el día de hoy. Está bien, bueno, pero sí, para eso nos tendríamos que poner a hablar de lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no es cierto? Si quieres tú, es decir, quieres hablar de eso, quieres hablar de lo que está sucediendo hoy, de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo el mundo, del bicho que se presentó. Bueno, compartan el streaming, compártanlo y aparte, bueno, me gusta, denle me gusta. Del bicho, hablar de bichos y, bueno, y quién está manejando todo esto, todo esto que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que nos tiene en vilo a toda la humanidad. Y bueno, y que en algunos países, bueno, por supuesto que hay una cuarentena, ¿no? Una cuarentena, se cierra todo, bueno, tendríamos que hablar de eso, porque tú me parece que quieres dirigir todo a eso, ¿no? A la masonería y bueno, y al sionismo, y bueno, pero tendríamos que cambiar de tema e ir dirigidos a otro tema. Si quieres plantearme algo con respecto a eso, yo no tengo problema en contestártelo. Pero bueno, con cuidado porque hay palabras que no se pueden nombrar, porque si no el streaming lo elimina. Bueno, dice el amigo Rema, ¿y cómo saben ustedes lo que sabe Dios y lo que puede contestar Dios? Exactamente, lo que yo digo, cómo saben lo que puede contestar Dios, porque no lo podemos saber nunca, lo que puede contestar Dios, porque es infinito. Es decir, que no lo podemos saber. No podemos saber lo mismo que un perro nos mira y dice y piensa que nosotros somos dioses, porque no entiende. Hay cosas que no entiende el perro. Entendemos nosotros, nos considera como dioses. Denle me gusta, por favor, denle me gusta. Denle me gusta y así se va abriendo el stream. Y compartan el directo. Ahí está, dice Yuyo Guacho, Capensis. ¿Pero qué Dios, maestro? ¿El de la Biblia? Si hay un solo Dios para todos los seres humanos, no es el Dios, digamos. Yo creo que los libros sagrados los hicieron los hombres, ¿no? Por supuesto, cuando ya estaban preparados para saber que existía Dios, que lamentablemente, bueno, por culpa de la ambición del ser humano, fueron tratando de dividir las religiones para dividir al ser humano, ¿no? Para dividir al ser humano. Pero sí, por supuesto, yo te estoy hablando de la teoría, te estoy hablando del Big Bang. Si es que existiera el Big Bang, no existe Dios, pero si no existe el Big Bang, y bueno, se crearon justamente te estoy diciendo, se crearon dos ejemplares de cada especie, dos ejemplares de cada especie. ¿Quién creó los dos ejemplares de cada especie? ¿Quién los creó? Y Dios, por supuesto. Tierra Plana Panamá dice, ¿qué hacemos en esta hermosa Tierra Plana? El padre de Darwin era clérigo y él tiene su conflicto entre su idea y la creación. Darwin era un multimillonario que era masón, que estaba totalmente pago por la masonería, Darwin, ¿no? Y bueno, se la pasaba recorriendo islas de un lado para el otro y bueno, y se divertía recorriendo las islas, no se divertía, ¿no? Porque tenía mucho dinero y bueno, y miraba las especies. Y bueno, lo que pensaba Darwin, bueno, que si volvía a esa isla, por ejemplo, si había jirafas, cuando volviera a esa misma isla, iba a haber jirafas mucho más altas. Él pensaba, porque creía en que, bueno, que la jirafa más alta que iba a prevalecer, porque él creía en eso, creía en que, bueno, que siempre iba a prevalecer el más apto, ¿no es cierto? Pero no entendía nada de genética.
no entendía que, bueno, sí iba a haber jirafas, quizás seguramente si volviera a esa isla iba a haber jirafas más altas. Pero iba a haber jirafas más altas simplemente porque eran las más altas para tener, para procrear, nada más. Pero genéticamente, porque lo tenían en sus genes. Porque en sus genes tienen, digamos, hay un gen que, bueno, que dice jirafa alta y el otro gen, bueno, que dice una jirafa más baja. Y bueno, y seguramente las que más procrearían, si las jirafas más altas, las que tienen en sus genes jirafa alta, pues en sus genes tienen dos informaciones, la del padre y la de la madre. Entonces seguro que iba a haber jirafa más alta, pero por genéticamente, no por la teoría del más apto ni nada. Eso lo creía él porque no entendía nada de genética. Bueno, dice Lamiro Rema dice, no es la teoría de Darwin, ni de la evolución, es falso. La teoría de la evolución afirma que tanto los primates como el humano tienen un ancestro homínido en común. Que descendemos del mono lo decís vos nada más. Claro, pero no tienen un ancestro en común. Justamente, claro, es lo que yo te estoy diciendo. Un ancestro común. Todas las especies tienen un antecesor común. Todas las especies tienen un antecesor común. Y bueno, y eso no puede ser nunca porque no existe la macroevolución, no existe el intercruzamiento de especies. Pues si no habría mutaciones, yo ya te lo expliqué. Habría mutaciones y no podría, nunca podría procrear eh, ese, mm, ese ejemplar, no podría procrear. Ese ejemplar no podría procrear. ¿Entiendes? Si hay entrecruzamiento de especies. Ese ejemplar que nace no podría procrear. Es decir, que no hay entrecruzamiento de especies. Sí, en una misma especie sí puede evolucionar. Por eso hay distintas razas, raza negra, raza blanca, raza amarilla. La Tierra gira, Brian Pro dice, la Tierra gira alrededor de su eje a una velocidad de 400 m/s porque piensa que no puede, ¿por qué piensan que no puede ser cierto? Porque piensan que no puede ser. Sí, bueno, esa sería la velocidad de rotación, la que dices tú, que es a 1600 kilómetros por hora. Bueno, no sé, tú la pones en metros sobre segundo, creo, puede ser. Sí. Metros sobre segundo. Bueno, está bien, la puedes poner en metros sobre segundo, kilómetros por hora, eso, no hay problema. Bueno, está bien, es lo que tú piensas. Es decir, yo no lo voy a digamos, a decir que puedes no llegar a tener razón. Lo único bueno, hay muchas cosas por las cuales yo vengo explicando y vengo explicando en este streaming y en otros streaming por las cuales yo ya digo que para mí la Tierra es estacionaria, es decir, no gira la Tierra, no va girando a 1600 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, te voy a dar un dato, no solamente? Los aviones, ¿no? Los pilotos de avión. Les parece raro porque dicen que cuando van por el Polo Norte llegan más rápido. Es decir, las distancias se acortan. Las distancias se acortan. ¿Por qué se acortan las distancias? Porque en verdad el Polo Norte no es el Polo Norte, es el centro de la Tierra, el centro, digamos, del círculo. Entonces las distancias son más cortas. Y por afuera las distancias son más largas, claro, porque estamos en los extremos. Estamos como si fuera cerca de la Antártida, donde hay 90.000 kilómetros de perímetro. Y las distancias son más largas. Bueno, ese es un motivo, bueno, que te digo que la Tierra sería plana, ¿no es cierto? Si es plana la Tierra, si la Tierra es plana, hay un domo y está girando el Sol y la Luna alrededor de la Tierra no estaría girando. Nada más que por eso te digo yo que no gira. Para ti gira, bueno, para ti rota, bueno, si para ti rota, para ti también se traslada a 110 kilómetros por hora, a 110.000 kilómetros por hora. Es decir, que a ti te parece que no podría chocar con ningún planeta, que no podría chocar con ningún asteroide, trasladándose a 110.000 kilómetros por hora. Es decir, a mí me parece una barbaridad pensar eso, pero bueno. Dice Lamiro Rema, ¿qué significa aparte 3% de inteligencia? ¿Cómo cuantifica la inteligencia? ¿3% de qué? Y Lamiro Rema, bueno, de vuelta. Si no se sabe, ¿cómo saben que es infinito? Es un divague de palabras. Afirmaste que Dios sabe más que el hombre, y a su vez que no sabe lo que sabe Dios, y a su vez que es infinito. Sí, por supuesto la inteligencia de Dios es infinita, seguramente. Imagínate que Dios fue el que creó
a cada especie, ¿no? A 2 ejemplares de cada especie. Entonces nosotros no sabemos nada, no sabemos nada al lado de lo que sabe Dios. Es decir, lamentablemente, hoy en día, ¿no? Por medio de la ciencia, lo único que quieren demostrar es que Dios no existe, ¿no? Por medio de la ciencia. Y eso es lo que hace bueno, que haya tanta gente atea en este momento, en este mundo, ¿no? Bueno, ahí dice, Tierra plana Panamá, coincido maestro, el creador no tiene religión. Exactamente, el creador no tiene religión, hay un solo Dios para todos los seres humanos, no hay una religión determinada, eso es lo que yo digo, por eso que yo digo, los libros sagrados los escribieron los hombres. Ahí dice Yuyo Guacho Capensis, dice, sí seguro que hay un creador, pero no necesariamente tiene que ser el Dios de la Biblia. No, yo estoy diciendo que no es el Dios de la Biblia, es un solo Dios para todos los seres humanos, no el Dios de la Biblia. Es decir, la Biblia, hay muchas cosas que dice la Biblia que yo no estoy de acuerdo en absoluto, para nada estoy de acuerdo. Pero sí hay un solo Dios para todos los seres humanos de este mundo, pero lamentablemente el ser humano, yo ya recién acabo de decir, ante la ambición del ser humano, lo que hizo que es dividir las religiones para hacerlos pelear al ser humano, ¿no? A conveniencia de ciertos seres humanos que quieren manejar el mundo, ¿no? Me están hablando de, bueno, justamente los jesuitas, ¿no? De la masonería y, bueno, que se relaciona con lo que están diciendo ustedes. Bueno, dice, el amigo Lema dice, el mismo que te había dicho de la pregunta de Darwin, todo eso que te he dicho. Vos mismo inventas teorías y las refutas, no estás refutando nada, no estás refutando la evolución, estás refutando la teoría que vos inventaste hace un rato en este directo. La evolución no surge del cruzamiento de especies, sino de la especialización por selección natural. Especialización de la selección. Es de una ignorancia brutal afirmar que el hombre desciende del mono, y eso lo dijiste vos. Lo correcto es decir que existe un ancestro en común y se separó hace millones de años por la selección. Es lo que yo te estoy diciendo, pero si te estoy diciendo eso, que te lo vengo diciendo desde el principio del streaming, que hay un antecesor común, pero no puede haber nunca un antecesor común. ¿Cómo va a haber un antecesor común si no existe la macroevolución? Te estoy diciendo. Es decir, un antecesor común para todas las especies. No puede existir porque no hay macroevolución. Porque si existiera la macroevolución, es decir, que si las especies, si un ejemplar de una especie se uniría con otro ejemplar de otra especie, lo único que saldría sería un ejemplar con una mutación que no podría procrear. Es lo que te estoy diciendo yo. Es decir, un antecesor común no existe, un antecesor común. Hay dos, si ya de entrada ese antecesor común tuvo que surgir de materia muerta primero, de materia muerta, porque tú me estás hablando de la teoría del Big Bang, es así. Por eso que te digo, hay 2 ejemplares de cada especie, y de ahí surgieron los demás ejemplares de todas las especies por la microevolución, ¿de acuerdo? Es decir, lo que te estoy diciendo, yo no sé si lo entendiste, pero justamente de eso estoy hablando, de que no puede haber un antecesor común. Bueno, ahí dice, la miro, ahora sí entendí maestro, ahora sí entendí maestro, dice Yuyo Guacho, tiene la prueba para más, el creador no tiene religión, esas son cosas del hombre, y no tiene religión, eso yo te había dicho, ¿no? Sí. El amigo Rema, vos dijiste claramente, el hombre desciende del mono, y si lo adjudicaste a Darwin. Que no desciende, claro, bueno, de un antecesor común que tienen, por supuesto. Un antecesor común que tienen, no pueden tenerlo nunca, antecesor común, porque si tuvieran un antecesor común, ya te digo, tendría que haber una unión en algún momento, tendría que haber una unión, o tuvo que haber una unión entre las 2 especies, y bueno, nunca pudo es decir, reproducirse ni una especie ni la otra especie, ninguna de las 2 especies. Es decir, no hay un antecesor común, no existe un antecesor común, ¿de acuerdo? Porque esa es la teoría del Big Bang, estamos hablando de la teoría del Big Bang también, que se relaciona con la teoría del Big Bang. No hay un antecesor común, hay 2 ejemplares de cada especie, eso es lo que yo digo, no un antecesor común. En el supuesto caso sería un antecesor que sería, bueno, el antecesor del mono y del ser humano. No puede existir eso. Si existiría eso, existirían mutaciones en el medio que nunca podrían haber llegado a procrearse.
Dice Tierra Plana Panamá, no pierdas tu tiempo, tenemos un evolucionista, lo cual es peor que un heliocentrista, un ser que no tiene una. Sí, no, si querés en la teoría de evolución, bueno, yo respeto que quieras en la teoría de evolución, pero no tiene asidero, no No, tiene asidero en este momento, está más que comprobado por la mayoría, por muchos científicos, no, en la actualidad, de que no tiene asidero la teoría de Darwin ni la teoría de Lamarck, porque, bueno, ellos 100 años antes de que supieran los primeros conocimientos de genética, hablaban 100 años antes de que se supieran los conocimientos de genética. Y una cosa, Darwin estaba pagado por la masonería, ¿no? Por la masonería, por la conveniencia de... Bueno, ya sabemos de quién es. bueno, dice Lamino Rema, vos inventás teorías y se la atribuís a otra persona. No, yo la teoría no se la atribuyo a otras personas. Lo que no entendía nunca Darwin es la variabilidad, digamos, no entendía. Decía ahí, los miraba a la jirafa, decía cómo una tiene el cuello más alto que la otra. No entendía la variabilidad entre una especie, ¿no? ¿Y cómo va a entender la variabilidad? Es muy fácil entender la variabilidad. Si se sabe de genética, de genotipo, de fenotipo, de genotipo, y se sabe de genética, es fácil entender lo que es la variabilidad. Pero no entendía nada de genética. Por eso, todo lo que él lamentablemente todo lo que él lo sacó o de Lamarck, porque Lamarck, 70 años antes que él, bueno, las teorías de Lamarck, 70 años antes que él, no sé, estaría borracho ese día cuando pensó todo lo que pensó Lamarck. Y otra de las cosas que a él le decía que tenían que decir, ¿no? Ya te digo, por un masón, de grado 33, y bueno, y las otras, todas cosas, bueno, por supuesto porque no entendía nada de genética. Ahí dice, sí, es la misma especie, sí, estoy viendo. ¿De qué unión hablas? Había respondido la amiga Rema. Eran la misma especie y se diferenciaron por selección natural hace millones de años. Y de esto hay infinidad de evidencias, de restos fósiles, y no solo de los homínidos. No puede haber restos fósiles de lo que tú dices porque es lo que nunca se descubrió, esos restos fósiles que tú dices. Se unieron distintas especies. Jamás se descubrió un fósil, ni un fósil se descubrió de lo que tú dices. Es decir, bueno, si tú crees en eso, bueno, está bien, pero nunca se descubrió, ni un fósil se descubrió, ni un fósil. ¿Eh? Bueno, lamentablemente te digo para tu teoría, ¿no? Tu teoría bueno, que para mí es una teoría totalmente descartada, ¿no? Y para la mayoría de los científicos hoy en día también ya la descartan totalmente. Una persona que no entendía absolutamente nada de genética, ¿no? Por supuesto. Ahí dice Tierra Plana Panamá, ni pruebas. Ahí está, ni prueba, bueno, está a favor de vos. La amiga Rema, el proceso evolutivo por selección natural tiene abundante evidencia empírica. No, ya hablé. Bueno, Tierra Plana Panamá dice, y Darwin de paso le robó las ideas a Lamarck. Claro, bueno, Darwin, ya te digo, Lamarck estaba borracho el día que creó todo, que pensó todo eso, se nota que estaba un poco borracho en Lamarck, y bueno, y Darwin le robó un poco las ideas con algunas pequeñas diferencias nada más, porque no hay muchas diferencias. La única diferencia es que Lamarck piensa que, bueno, que la jirafa, bueno, tenía necesidad de tener el cuello más alto, por eso le creció el cuello, simplemente por la necesidad de comer hojas de árboles más altos, necesidad. Es decir, ¿qué va a entender de genética? De la necesidad. Y Darwin no, Darwin creía en otra cosa. Darwin creía, es decir, es prácticamente lo mismo. Era simplemente lo que quería Darwin es que bueno, es la teoría del más apto, nada más. Es la diferencia, pero más o menos es algo parecido, ¿no? Es algo parecido a lo que pensaba Lamarck, ¿no? Que más o menos es lo mismo. Casi lo mismo. No lo mismo, pero casi lo mismo. Ahí dice, la Tierra Plana, el amigo Rema dice, no, bueno, Tierra Plana Panamá dice, la teoría de la evolución está puesta ahí para lo mismo que está puesta la Tierra pelota, matar al creador. Exactamente, bueno, está relacionado con eso, lo que tú dices. Por supuesto que el creador es el que creó la Tierra plana, por supuesto. La teoría del Big Bang va totalmente en contra de lo que es creer en Dios, ¿no? Es así, es decir, es así. ¿Puede una persona creer en Dios y a la vez en el Big Bang? Sí, pero bueno, en general, bueno, el que cree en el Big Bang no cree en Dios, porque es la lógica. Si de la nada surgió el todo, quiere decir que no alguien que inventó,
sino que de la nada surgió, se empezó a surgir materia de la nada, si no hubo alguien que lo haya inventado. Eso te están diciendo, ¿no? El que habla de la teoría del Big Bang, ¿no? Bueno, dice Lamino. Compártanlo. Compartan el directo para que seamos más personas. Compartan el grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Y para que podamos seguir. Y para que podamos seguir más tiempo. Sigan compartiéndolo y traigan a muchas personas, todas las personas que puedan. Además de hacer las preguntas, traigan de compartir y compartir en todos los grupos que puedan. A ver, dice Lamino Rema, nadie dice que la evolución surge del cruzamiento de especies. Esa es tu teoría, no se la adjudiques a nadie más. Yo le recomendaría agarrar un libro y estudiar la teoría de la evolución antes de hablar tan ligeramente de ella. Usted refuta su propia teoría que mente su ignorancia. No. Ya te dije. A ver cómo me dice. Sí. No, pero no. Nadie de la evolución. Nadie dice que la evolución surge del cruzamiento de especies. Esa es tu teoría, no se la adjudiques a nadie más. Justamente no se la adjudico a nadie porque yo estoy diciendo que esa teoría del cruzamiento de especies no tiene ningún asidero, ningún sentido. Yo le recomendaría agarrar un libro y estudiar la teoría de la evolución. Sí, te lo dije. Bueno, no tiene ningún sentido. Sí, Yuyo Guacho Capensis es teoría de la creación, de Aburicito no se la inventó él. Sí, la creación, por eso, la creación de 2 ejemplares de cada especie. Es eso. Bueno, sigan haciendo preguntas que se respondieron. Bueno, vayan compartiendo el directo que vamos. Música. Bueno, sí. Sí. Bueno, ponemos música acá. Música que se escucha, ¿eh? Sí, música. Y seguimos. Bueno. Seguimos. Después de este tema seguimos. A ver, esperá. Ahí está, sí. Sí, vayan compartiendo el directo. Compartan el directo y sigan haciendo preguntas que se respondemos. Mientras que ponemos música, mientras estamos poniendo música, vayan compartiendo el directo. Y de paso, si pueden, hagan preguntas. Para debatir entre el chat y también para que respondan unas preguntas. Y todo eso. Sí. Y esto es Terraplanistas del Mundo. Y como se dan cuenta de un tema que es el terraplanismo, están relacionados con otros temas, como hoy estuvimos hablando de la teoría de Darwin, de la evolución o de Lamarck. Y seguramente que en los próximos streaming también surgirán otros temas. Los saludamos y que Dios los bendiga.